salva a una mujer. Juan 8, del 1 al 11. Dice: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Muy bien. ¿Sabe, hermano? Muchos pasajes de la Biblia como este, bien conocido, ¿verdad? Si usted se mete por curiosidad a redes, a Google, a ver la interpretación de este pasaje, va a hallar unas explicaciones bien extrañas, bien raras, ¿verdad? De gente que comenta en las redes que no tiene ningún conocimiento bíblico, y sobre todo gente que le gusta acusar y descalificar a las personas que pecan. Es así como vimos en la mañana acerca de los falsos maestros, que una de sus características es descalificar a los hermanos porque no tienen una vida santa, o porque no sirven en la iglesia, o porque no se congregan frecuentemente. Y dicen ellos: no, este es un amigo. Digo, porque yo tengo ya 1000 años en las iglesias, y normalmente los pastores consideran salvos solamente a los servidores y aquellos que frecuentemente se congregan. Aquellos que llegan un domingo al mes o 2 veces al mes a la iglesia, ellos en su mente y en su doctrina no lo consideran salvos. Dicen: es un amigo, es una amiga. Entonces este pasaje, hermano, habla de la piedad, de la ternura, de la misericordia de Cristo hacia una mujer que fue hallada, dice la Biblia, en el acto mismo de adulterio. Y Él la absolvió. Él la absolvió. Él la liberó, ¿verdad? Como nos ha liberado a nosotros, pecadores culpables, ¿me entiendes? Pero Él, como dije hace poco, nos sustituyó en la cruz. Y eso me recuerda a lo que es la propiciación. La propiciación es que cuando Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, eso satisfizo la ira y la justicia de Dios. O sea que nuestros pecados no quedaron impunes, hermano. Los pecados, Dios el Padre los castigó en Jesucristo. Y esa propiciación es la base de la redención, que es el pago por nuestros pecados. Y la redención es la base de nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? Que Dios en su soberanía declara justo a aquellas personas que ponen la fe sola en Cristo para vida eterna. ¿Entiendes? Entonces, pero hoy se han creado unos evangelios de portarte bien, de dar evidencia de ser que sos salvo, lleva una vida santa, sé espiritual,
vestite bien, vestite asá, que son, más bien dicho, doctrinas de hombres. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué iba Cristo al monte de los olivos? A orar. Cristo, él vivía en el ministerio de la oración. Hay muchos versículos donde antes de escoger los apóstoles, por ejemplo, Cristo oró, ¿verdad? Y varias veces, y vamos a ver unos versículos acá, donde específicamente nos dice que Cristo oraba. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque Él nos da ejemplo, que Él siendo Dios Hijo, Él oraba, cuanto más nosotros. Hermanos queridos, ¿es fácil orar? No es fácil. Hermano, usted ora todos los días. Ustedes oran antes de comer. Ustedes oran antes de salir a casa cada mañana. Es importante esa oración antes de salir a la casa. A veces ¿verdad? Que se nos olvida algo, nos regresamos, ¿verdad? Que Dios avisándonos. Entonces, obviamente, Cristo vivía en la oración. En el monte de los olivos se efectuaron la transfiguración y la ascensión. Jesucristo con frecuencia se retiraba a este lugar durante la noche porque sentía la necesidad de orar. Fíjense, este monte de los olivos muchas veces se menciona en la palabra de Dios. Ahí ocurrieron por lo menos dos eventos importantes. Uno es la transfiguración. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es la transfiguración? Y eso me hace recordar los tres tiempos de la salvación. ¿Cuál es el primero? La justificación. Segundo, santificación. Número 3, entonces cuando hablamos de la transfiguración es que el cuerpo de Cristo fue glorificado, ¿verdad? Fue majestuosamente envuelto en una luz impresionante y ya no era carne, ¿verdad? Era un cuerpo glorificado que iluminó esa noche, ¿verdad? Y se transfiguró, ¿verdad? Y se le aparecieron, ¿quién dice la Biblia? Moisés, el profeta, y el profeta Elías, y habló con ellos. Ahí era una enseñanza para los apóstoles, para el círculo íntimo de Cristo, ¿verdad? Y ellos vieron la gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad. Me imagino aquel momento, ha sido interesante, ¿verdad? Pero también ahí mismo se dio la ascensión. Después que Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. ¿Quiénes lo vieron subir? Los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? En el monte de los olivos. ¿Y sabe usted dónde va a poner los pies Cristo cuando regrese? En el monte de los olivos. Dice Zacarías que se va a partir ese monte. O sea, el regreso de Cristo es una realidad, hermano. Que nosotros no pensemos en eso, que es otro asunto. Pero Él va a volver. Así que Cristo ora. Lucas 6:2. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Él sentía peso, ¿verdad? Él sabía lo que iba a sufrir físicamente por cada uno de nuestros pecados. Cristo en aquellos días fue al monte a orar y pasó 2 horas orando. No, toda la noche, ¿verdad? Orando. Entonces, el Señor nos da ejemplo. Yo te digo que, oye bien, esta es una descripción, no es un mandamiento. Hay cosas descriptivas en la Biblia, ¿verdad? Pero que nos da un principio de que es importante la oración. Vamos a ver. ¿Practicaba Jesucristo fielmente la oración? ¿Sí o no? Muy bien. Sí. Entonces, hermano querido,
Sí, él practicaba la oración. Dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Otra vez, ¿verdad? Él subió al monte. Oiga, usted puede orar en cualquier lugar. Hay gente que cree que si uno sube a una montaña, Dios le va a ir más rápido. Por favor. Hay unos hermanitos de una iglesia que se van a un monte. Se van allá, no digo por dónde porque se puede ofender, ¿verdad? Pero por allá, ¿cómo se llama ahí? Aguasarca. Ahí van al monte a orar. No. O sea, Dios es omnipresente. Él está en todas partes, en todo lugar. Entonces, él acostumbraba ir al monte, ¿verdad? Y siempre iba él solo a orar. Mira, este versículo es bien interesante. Yo cuando lo leí me sorprendí porque no me había fijado en una palabrita. Lucas 3:21-22 se refiere al bautismo de Cristo Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como palomas, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es un pasaje bien conocido. El bautismo de Cristo Jesús, por Juan el Bautista, ¿verdad? Pero lo que yo no me había fijado es la palabra subrayada, que en el momento del bautismo de Cristo, ¿verdad? Él estaba orando. Había mucha gente, por supuesto, ¿verdad? Pero él orando. Y también ese pasaje es un pasaje muy importante porque nos enseña la doctrina de que Dios es uno en esencia, manifestado en tres personas distintas. ¿Cómo así? Dios el Padre, que habla al final, Dios el Hijo, que está aquí, y Dios el Espíritu Santo. Fíjense bien en esta cita, está también en Mateo 3. Es una cita importante donde podemos enseñarle a alguien que el Dios a quien adoramos se ha manifestado al ser humano en tres personas distintas. Dios el Padre envió a Jesucristo a la tierra. Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y cuando usted puso la fe en Cristo, vino el Espíritu Santo a su vida y lo regeneró, lo habitó, lo selló y también lo bautizó, es decir, lo sumergió en el cuerpo de Cristo. Usted como creyente está en Cristo Jesús, por eso tiene vida eterna. No es porque viene a los cultos de esta iglesia local, no, aquí la entrada es libre, cualquiera puede entrar, pero los que han puesto la fe sola en Cristo, los que poseen el sello del Espíritu Santo, esos son legítimos hijos de Dios. ¿Verdad? Lo veo un poco incrédulo. ¿Qué dijo Dios el Padre en esa escena? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios el Padre. Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Él estaba orando en ese momento. Y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma. Más claro, hermano, imposible. Pero sí, hay mucha gente que se resiste a la doctrina de la Trinidad. Se resiste y dice no. Mire, es tan complejo esto que hay una religión que dice no, solo Jehová. Jehová, y fuera de Jehová no hay Dios. Sí, eso lo dice ahí. Para otros dicen no, solo Jesucristo, Cristo solo. Y bautizan en el nombre de Cristo solamente. Esa es otra denominación. Y otros más solo enfatizan el Espíritu Santo. Por eso es que hay un montón de iglesitas por ahí
entiende? Cada quien con su invento personal, que nunca han estudiado seriamente la Biblia, sino que sacan sus deducciones absurdas. Las 5 partes de la oración. Como estamos hablando de la oración, aquí yo le voy a dar, le sugiero nada más, 5 partes para orar. No sé que orar es difícil, pero con esta pequeña guía se le puede hacer más fácil. Óigame, no sé si usted ha oído que hay gente que dice que se levanta a las 3 de la madrugada a orar 1 hora. ¿Oye usted? Yo nunca lo he hecho, hermano. Yo nunca me he levantado a las 3 de la madrugada. ¿Me entiendes? Pero ellos creen que son más espirituales cuando lo hacen de madrugada. Creen ellos que son más. No, si usted puede orar en 1 minuto, 2 minutos, hermano. Pedirle, confesar sus pecados y pedirle al Señor que lo guíe en ese día. Pero se ha hecho una leyenda la oración. No, usted puede. ¿Y cómo oró Jonás, hermano? En el vientre del pez, que estaba hincado. No. Entonces usted puede orar y decirle unas cuantas palabras sinceras que salgan de su corazón a Dios. Y no es una oración larga. Entonces, estas 5 partes son las siguientes. Confesión de pecados. Acuérdense, aquí nos reunimos pecadores que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, salvos por gracia que pecamos a diario. Por eso debemos de confesar los pecados. Acción de gracias. Darle gracias a Dios por la vida, por el trabajo, por la familia, por la salvación, por la iglesia local, por su suegra, por sus lindos cuñados y cuñadas. Sí, que dar gracias. Usted no lo escogió, Dios se los mandó. Además, exaltación o glorificación. Sí, exaltar a Dios, decir sus características, que Él es soberano, que es amor, que es justo, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que es el Rey de Reyes y Señor. Exáltelo. Mire, sugerencia nada más, ¿verdad? Si usted se siente triste, ore y solo dele gracias a Dios por lo que Él le ha dado. No le pida nada. Solo dígale gracias Dios porque estoy vivo hasta este momento. ¿Cuánta gente millonaria ha muerto? ¿Cuánta gente murió en la pandemia de COVID? ¿Cuánta gente murió en este país para la guerra civil, para la guerra social de las pandemias? Y aquí estamos, hermanos, por la gracia de Dios. O sea, Él lo ha permitido, darle gracias por eso. ¿Entiendes? Además de esos 3 pasos, petición por otros. Sí, orar por los hermanos, por los vecinos, por los amigos, creyentes o no creyentes. Y por último, peticiones personales. Sus peticiones, ¿verdad? Sus peticiones. ¿Y por qué no al final orar por pedir sabiduría para tomar decisiones correctas en esta vida, en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, etc.? Santiago dice que debemos de pedir sabiduría, hermano, porque a veces carecemos de ella. Entonces nada más es una sugerencia. La máxima oración enseñada por Cristo. Se le conoce como la oración dominical, ¿verdad? Pero más popularmente conocida como el Padre Nuestro. Está en la Biblia, hermano. Yo me recuerdo como un joven creyente, cuando leí Mateo 6, dice que está bien. O sea, no es invento de la gente. ¿Cómo dice esa oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Si usted gusta,
y no haya cómo orar, ¿verdad? Después que ha hecho los pasos, ha confesado sus pecados, ha dado gracias a Dios, exaltado, no sabe cómo seguir, hay que hacer oración, ¿verdad? Para decirla una vez por lo menos. Vamos al versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. ¿Qué estaba haciendo en el versículo 1? Fue a orar. ¿Por qué? El 2 nos da respuesta. Porque volvió al templo, ¿verdad? Y sentado, ¿qué hacía? Les enseñaba la bendita palabra de Dios. Porque es importante orar. Porque el que predica habla de la palabra de Dios, de la Escritura. No debería hablar de sus anécdotas personales, sino de la palabra de Dios. Entonces Cristo, ¿verdad? Como maestro, como rabí, iba al templo a enseñar. ¿Y enseñaba lo mismo que los fariseos? No. Él enseñaba, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso predicaba el Señor. Crean que yo soy el que digo ser, el que Dios ha enviado. Pero a la gente, bueno, fíjate que el próximo domingo, si Dios lo permite, hay varios pasajes donde cuando Cristo predicaba, la gente creía y se salvaba. Entonces yo saqué todos esos textos desde el principio para, por ejemplo, Juan 7:31, como un ejemplo. Cuando Cristo predicaba, las personas ponían la fe en Él. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. ¿Fueron salvos estas personas, hermano? Esos que creyeron en 7:31. ¿Fueron salvos, sí o no? Sí, hermano. Sí. Porque el único requisito para ser salvo es la fe sola en Cristo solamente. Cuando usted es justificado y nace de nuevo, salvo, ¿verdad? Ahí comienza el proceso de santificación. Es un proceso que dura toda la vida. Buenos tortos. Entonces, a la gente confunde. Oye, tienes que ser muy santo para ser salvo. No. Sé salvo por la fe sola en Cristo y luego nos comenzamos el proceso de santificación que dura toda la vida. Que por cierto, algunos hermanitos, ¿verdad?, no le toman interés a este proceso. No quieren estudiar la Biblia de manera seria, constante y disciplinada, ¿no? El cultito me gustan las alabanzas, pero eso de estudiar, a propósito, lo invito el día martes. El martes tenemos la última clase de Romanos 8, pero luego, el siguiente martes, vamos a comenzar una parte acerca del Evangelio. Es una parte, son cerca de 8 clases que son bien abundantes, bien generosas, donde usted va a aprender mucho. Vamos a ver las falsas enseñanzas de la gente que no cree que la salvación es por fe sola y muchas cosas. Así que, mire, lo invito al martes. Si no le gusta, no regrese. Sea práctico. Pero, ¿cómo se llama? Venga e intente estudiar ya, de una manera seria, ordenada, disciplinada, ¿entiendes? Vaya, entonces Cristo enseñaba, hermano querido. La primera necesidad que Jesucristo sentía cada día era la de enseñar las Escrituras. Hermano, y las personas
Algunas personas que seguían a Cristo la seguían porque multiplicaba la comida. ¿Sí? ¿Sí? Y eso lo dijo, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Y lamentablemente a veces la gente, busca a Dios, busca a Cristo porque necesita una sanidad desesperada. O tiene un problema económico, o un problema familiar, o un problema matrimonial, o un familiar enfermo. Y quieren que Dios les resuelva. No quieren vida eterna. El hermano puso el ejemplo, el hermano Gabriel puso el ejemplo el miércoles. La gente quiere sanidad, dinero, salud y amor. Sí, Señor, yo quiero una pareja, Señor. No. Busquemos a Cristo por lo que Él es y por lo que ha hecho. Y Él puede concederte todas las peticiones en tu corazón. Pero búscalo el primero. ¿Verdad? Muy bien. Había personas que tenían la necesidad de escuchar la palabra de Dios y Sí. Y esto llegaba ahí, y ahí se sentaba y la gente llegaba a oírlo de buena gana. Y creían que era el Mesías. Dice primero de Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación. ¿De qué tiempo de la salvación habla ese versículo? ¿De la justificación o de la santificación? Ajá. Porque para la santificación cotidiana, diaria, necesitamos la palabra de Dios. Y hermano querido, este es un mandamiento. Yo le dije hace poquito, debemos estudiar la Biblia de manera disciplinada, seria. ¿Qué es la Biblia? Deseen como niños o estudien como niños la leche espiritual, es la palabra de Dios. ¿No? Para que crezcáis en tu santificación. Es que no hay otro método, hermano. O usted está aquí o está oyendo la palabra, está bien, pero hay que ponerla en práctica, hay que estudiarla en la casa para crecer espiritualmente. Entonces, ese es el deseo de Dios, no es el deseo mío. Yo solamente enseño, predico lo que dicen las Escrituras. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Usted que ya fue justificado. Pero si usted es un amigo, una amiga, que aún no ha confiado plenamente en Cristo para su vida eterna, yo le animo que lo haga. Que crea que Cristo en la cruz pagó sus pecados, pasados, presentes y futuros, que Él fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y si alguien ya pagó sus pecados, usted nunca va a ir a pagarlos al infierno. Existe el infierno, hermano. Sí. Apocalipsis le llama el lago que arde con fuego y azufre. Está en este lado. Amén. Sí. Y mire, no es que queramos meterle miedo, no, para nada. Para nada. Estamos diciendo que hay salvación del castigo eterno en la sangre redentora de Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero yo debo de seguir. Vamos a Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio. Sí, eso dice el versículo 3. Y estos escribas y fariseos, líderes del judaísmo en el tiempo de Cristo, ¿eran salvos? No, eran religiosos nada más. Líderes religiosos de la única religión imperante en Israel en ese momento. Eran los líderes, así como Nicodemo de Juan 3, que llegó de noche de donde Cristo, ¿verdad? Y lo aduló y le dijo, maestro, sabemos que vienen de Dios. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo.
Si usted está aquí y no ha puesto la fe sola en Cristo, yo le digo amablemente, le es necesario nacer de nuevo. Poner la fe, la confianza. ¿Usted cree en Cristo, amigo que acaba de entrar? Amigo, usted que entró de último. ¿Ya puso la fe en Cristo usted? Sí. Ah, vale. Es que viene tarde, hombre. Así que, hermano, estos señores, escribas y fariseos, miren, si yo digo que eran hijos del diablo, es grosero eso, hermano. No. ¿Es verdad eso? Sí. Sí. Estos fueron los autores intelectuales de la muerte de Cristo. Eran unos hijos del diablo, eran unos asesinos, que sabían que la ley de Dios decía, no matarás. Y ellos acusaron falsamente a Cristo y lo asesinaron en una cruz. Y en la Biblia aparecen en muchos versículos, escribas, fariseos, saduceos, herodianos y otras hierbas por ahí. Entonces, estos individuos llevaron a esta mujer. ¿Cómo fue sorprendida? Pero esa es una palabra muy técnica. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es adulterio, hermano Cristiano Hernán? Adulterio cuando una persona está en una relación marital con alguien que ya está casado. Una relación romántica, sensual. Como le brillan los ojitos, y después le pregunta a él. Era un pecado sexual. ¿Con qué la ley santa de Dios castigaba este pecado? Muerte. La muerte. O sea que Dios es estricto, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Dios es un padre. Y los que se han criado con un padre estricto, ¿verdad?, que no castigaba con toallas ni con papel higiénico, saben lo que estoy diciendo. Vos tenés hijas grandes, ¿verdad? Yo vi a una que Douglas tiene una hija grande, fíjense. Ah, dos, vale. Una enojada que está aquí y otra enojada que está allá. No, son las hermanas, consideran a Douglas como el papá, porque las chaseaba pequeñas. Pequeñas, ahora no, hoy Carla sabe karate, ya no se ve. Así que, hermanos queridos, estos individuos era de lo peor. Pero debo de avanzar. Los líderes religiosos hipócritas dejaron que el hombre adúltero se escapara quebrantando la ley de Dios. Si la hallaron en el acto del adulterio, ¿por qué no llevaron al hombre? Posiblemente era amigo de ellos, ¿verdad? Posiblemente era un fariseo, era un escriba o algún familiar del grupo que atrapó a la mujer, ¿verdad? Entonces ahí ya estaban quebrantando la ley de Dios. Una descripción detallada de estos religiosos se encuentra en Mateo 23:13 en adelante, que es similar a los falsos maestros modernos. Sí, tengo poco tiempo, pero ¿cómo Cristo Jesús, nuestro Señor amado y Salvador, llamó a esta gente? ¿Sabe cómo les dijo? Escribas y fariseos hipócritas. Porque aparentaban una santidad y ayunaban y unos ropajes largos y eran hijos del diablo. Eran unos hipócritas, asesinos. Entonces, como le digo, por tiempo no vamos a tocar, otro día vamos a estudiar este pasaje, pero así ve Dios a los religiosos, a los que van a cualquier iglesia y no han nacido de nuevo. Son simplemente personas que tienen religión, no tienen una relación con el Dios Altísimo, religioso. Juan 8:4. Le dijeron: Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cómo la sacrista? En el acto mismo del adulterio. Entre los judíos, un delito podía ser enjuiciado únicamente por el testimonio de testigos presenciales. O sea que estos individuos siguieron a esta mujer para sorprenderla, ¿verdad? Porque era la única forma como acusarla. O sea, nosotros la vimos, tenían que decir, ¿verdad? Entonces, eran unos perversos. ¿Qué dice? Oiga lo que dice el Levítico 20:10 de la palabra de Dios. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué pasaría si hoy en día estuviéramos bajo la ley, hermano? Todos los días hubiera fusilamientos de hombres sin vergüenza, calenturientos y embullados. Todos los días. Oye, esa es la ley del Antiguo Testamento. Nosotros los creyentes ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la gracia de Dios. Pero eso nos da una referencia de cómo ve Dios el pecado sexual. Dios lo aborrece, hermano. Dios aborrece el pecado sexual, ¿verdad? Entonces los fariseos en cierta forma tenían razón. La ley decía, debían de morir. ¿Y cómo tenían que morir, hermano? ¿De qué forma? Apedreados. Juan 8:5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Los tipos estaban mencionando bien la ley de Dios. La ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres y también a los hombres. Ya lo leímos en Levítico, ¿verdad? ¿Y tú qué dices? Le preguntan a Cristo. Apocalipsis 12:10. Estos individuos, hermanos, estaban acusando a esta mujer. Estos estaban haciendo el trabajo del diablo, porque el diablo es acusador. Y también el diablo nos acusa a nosotros, como ya vimos tiempo atrás. ¿Qué dice Apocalipsis? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué hace el diablo, hermano? Es el acusador de nuestros hermanos. ¿Por cuánto tiempo? El que los acusaba delante de Dios día y noche. Y acusa a los hijos de Dios, no a los incrédulos. ¿Me entienden? Entonces, hermano, Satanás es un acusador. Estos individuos eran unos acusadores, estaban haciendo el trabajo del diablo. También tengamos cuidado nosotros cuando vayamos a hablar algo de otra persona. No acusemos injustamente, ¿verdad? Porque el diablo es un acusador. Es nuestro adversario, el diablo, un calumniador, un engañador y un acusador. El diablo es el enemigo de Dios. Y el diablo también es el enemigo de los hijos de Dios. Él es un calumniador, engañador y acusador. Vamos a ver este cuadro. En la Biblia al diablo se le compara con dos animales simbólicos: el gran dragón en Apocalipsis y también la serpiente antigua. Son nombres sinónimos del diablo. Sus dos nombres: diablo, que significa calumniador, y Satanás, que significa adversario. Satanás, que significa adversario, tiene dos funciones, entre algunas: es engañador. ¿Qué más? Mira lo que hizo el hermano Marvin. ¿Qué hizo el hermano Marvin? Que bien bravo, hermano. Así nació, que se parece a tu papá. ¿No es tu mamá, verdad? Bueno. Él nos acusa. Y la acusación es real.
es real. Pero bueno, mejor hablemos de cosas positivas. Lo opuesto al enemigo es nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que se simboliza con dos animalitos: el león de la tribu de Judá. Él vino de la tribu del rey David. Y también él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la salvación es por Cristo. Dos nombres. Jesús significa Salvador de nuestras almas, y Emmanuel, que es, hermanos queridos, Jesucristo es Dios. Dios el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Son tres dioses? No. Uno en esencia manifestado en tres personas distintas. Dos funciones. Él es intercesor y es nuestro abogado perfecto, como dice Primera de Juan, ¿verdad? Así que sigamos. Juan 8:5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué dices? Esa era una trampa, hermano. Porque si Cristo daba una respuesta, si decía sí o no, siempre iban a acusar. ¿Cuáles son las alternativas? Son estas. Si Jesucristo aconsejaba tener clemencia, podían acusarle de rechazar la ley mosaica. Si Cristo decía, no la maten, no la apedreen. Estás quebrantando la ley de Dios. Lo hubieran acusado. Pero si hubiera dicho lo opuesto, si aconsejaba que fuera apedreada, podía ser acusado de usurpar la autoridad romana, ya que no les era permitido a los judíos decretar una sentencia de muerte. Hoy van a decir, que dicen que su Mesías, este hombre no es piadoso. Este hombre mandó a apedrear a aquella mujer.